Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche. Viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche. Domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. La unidad en la Trinidad es glorificada. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que existe un solo Dios verdadero, en ser, en esencia, pero a la vez este único Dios subsiste en tres personas distintas, siendo cada persona verdaderamente Dios y en su unidad el verdadero Dios de la Biblia. Amados hermanos, si algo distingue a la fe cristiana y a la doctrina cristiana de toda religión y toda fe y toda secta en el mundo, es el concepto de la Trinidad. Y la única fe en el mundo que cree en tres personas divinas, en la Trinidad que forman el Dios verdadero, es el cristianismo. Esto nos hace diferente a toda iglesia, a toda congregación que predique otra cosa. Trinidad, amado hermano y hermana, significa unidad de tres. El cristianismo nunca ha planteado la existencia del triteísmo, esto es, de tres dioses por separados, como muchos sectarios afirman cuando intentan desvirtuar la doctrina de la Trinidad y cuando falsamente dicen que creemos en tres dioses. Sabelio, como sabemos, es un antiguo obispo de una de las provincias que empezó a afirmar que no existía tal cosa como tres personas y a negar que cada una de esas personas tenía voluntad, tenía poder como Dios y que era distinta una de la otra. Los modalistas son herejes, como Sabelio fue declarado por todos los obispos de su época y por todo cristiano que conocía las Escrituras. Sabemos por las Escrituras y lo reafirmamos que solo hay un Dios verdadero. Son muchos los pasajes que afirman que nuestro Dios es uno. Dice Deuteronomio 6:4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Lo creemos? Isaías 44:6 reafirma lo mismo. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Cuando Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, estos mandamientos comenzaron de esta forma: Éxodo 20, versos del 1 en adelante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En el Nuevo Testamento se reafirma que existe un solo Dios. En Juan capítulo 10, verso 30, Jesús dice: yo y el Padre uno somos. El apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 8, verso 4 afirma: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis capítulo 22, verso 13, el Señor dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra declara que Dios es uno. Evidentemente los unitarios han tomado para sí el monopolio de esta doctrina bíblica de la unidad de Dios, mas debemos decir que los trinitarios sostenemos esta verdad más firme y con más ahínco que los unitarios. Y sabemos y lo decimos también: Dios es uno.
La unidad de Dios, iglesia, es una doctrina cardinal y fundamental en el postulado teísta que nosotros conocemos. Nadie que enseñe la verdadera Biblia podrá contradecir esta verdad, sino enseñarla, aceptarla y vivirla, creyendo que Dios es uno. Si bien es cierto que Dios en su naturaleza y esencia es uno como ser, la Biblia revela que ese único Dios existe en tres personas. Como bien lo define el Catecismo Protestante de Westminster, dice: hay tres personas en la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres son un solo Dios, de la misma sustancia, iguales en poder y gloria, aun cuando se distinguen por sus atributos. Cuando estudiamos, iglesia, las mismas escrituras que enseñan de que Dios es uno, también aprendemos, porque lo enseña la Biblia con toda claridad, que ese mismo Dios existe como tres personas distintas, coeternas, coiguales, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. La Biblia dice en Gálatas capítulo 1, verso 1, Pablo escribe a la iglesia en Galacia: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Y aquí viene la confusión: y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. El Hijo murió, todos sabemos, fue crucificado y fue sepultado, pero el Padre, su Padre, Dios también, lo resucitó de los muertos. En Filipenses capítulo 2, verso 11, dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es una persona, es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. El Padre es Dios y es diferente a la persona del Hijo. En Juan capítulo 20, versos 16 al 18 se nos dice: Jesús le dijo, y esto es el momento donde Jesús resucita, es el primer día de la semana, al tercer día, como estaba profetizado, Él resucita en ese huerto donde lo habían puesto, y Él se encuentra con María, María de Magdala. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Él iba a ascender al cielo donde estaba su Padre. Por eso le dice: aún no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces vemos cómo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo resucitado, le dice a María y le envía a decir a sus discípulos que lo esperen. No se deja tocar de ella y dice: porque subo a mi Padre y a vuestro Padre. Es una persona real que es el Padre nuestro y el Padre de Cristo, y Él lo declara como Dios: a mi Dios y a vuestro Dios. Así que el Padre es una persona diferente al Hijo, el Padre es Dios. Pero la Biblia también enseña que el Hijo es Dios y es una persona diferente al Padre y diferente al Espíritu Santo. En Romanos capítulo 9, verso 5 se nos enseña de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios sobre todas las cosas y es bendito. Juan 20, 26 al 28. 8 días después entraban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Aquí el Señor resucita. Por primera vez se aparece a sus discípulos. Los discípulos le cuentan a Tomás y Tomás dice: yo no creo que haya resucitado. Si yo no pongo mis dedos en las llagas del Señor, si no meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. Pues aquí llega el Señor
Otra vez sus discípulos dentro, y con ellos está Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús es Dios, así como el Padre es Dios. Mateo 16:16, una de las afirmaciones más preciosas y sobre la cual está cimentada la iglesia. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si es Hijo del Dios viviente, el Hijo también es Dios. Finalmente la Biblia nos revela que el Espíritu Santo es una persona diferente al Padre, diferente al Hijo, y que es Dios. En Juan capítulo 15, verso 26, acompáñenme por favor. Y le dice: yo me tengo que ir, pero no van a quedar huérfanos. Cuando venga el Consolador, ¿a quién yo os enviaré del Padre? Yo voy a iros de mi papá y yo voy a enviarlo. El Espíritu de verdad es uno de los nombres de la forma de llamar a la tercera persona de la Trinidad, el cual procede del Padre, y Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, cuando se trata del Espíritu Santo, la Biblia es mucho más estricta. No es porque sea más Dios que el Padre ni más Dios que el Hijo, pero hay una connotación especial sobre el Espíritu Santo de Dios, a tal punto que Jesús dijo en Lucas 12:10: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. En otra versión dice: ni en este siglo ni en el venidero. Así que usted puede ofender al Espíritu Santo e inmediatamente se pierde. Si blasfema contra Él, es pecado imperdonable. Es bíblico, iglesia, afirmar entonces que Dios es uno. Es bíblico. Pero también es bíblicamente cierto que Dios en su unidad existe como tres personas distintas y divinas. Y aunque no aparezca la palabra Trinidad, la doctrina de la Trinidad es real y está a lo largo de toda la Biblia. Y es uno de los argumentos de los unitarios, cuando le dicen a las personas: pero es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pues la palabra Biblia tampoco, y sin embargo la Biblia existe y es real. En 2 de Corintios capítulo 13, verso 14, se mira la obra de Dios a través de las tres personas que conforman al Dios verdadero. 2 de Corintios 13, 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, refiriéndose al Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Cuando vamos a bautizar a alguien, Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, hablando en su nombre como Dios, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, la Trinidad de Dios, el único Dios verdadero. Aparte de su existencia personal, en su relación divina, cada una de las personas glorifica a la otra, lo que nos hace ver que son personas distintas. Pero en la Trinidad, el Hijo glorifica al Padre, el Padre glorifica al Hijo, el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Entre ellos se glorifican el uno al otro. La palabra presenta que el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Juan 16, capítulo 12 al 15. Está hablando el Señor, se está despidiendo de sus discípulos. Y le dice a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros. Son muchas las cosas que quisiera decirle, pero la noche se acaba.
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará. Mire que el Espíritu Santo no habla por su cuenta. Y aquí hay algo que la iglesia tiene que aprender. No es cierto que usted puede utilizar que necesito estar en libertad del Espíritu para hacer cuantas cosas quiere hacer en la iglesia o en su vida personal. Equivocadamente muchas personas creen que libertad en el Espíritu es saltar, es pegar gritos, es tirarse al piso, es golpear a las personas y con el cabello golpear a todo el que está a su alrededor. Eso se llama desorden y falta de dominio propio. Alabamos a Dios con inteligencia. Hágase todo con orden, dice la Escritura. Eso no es más que emocionalismo. El Espíritu nos guía, como si se prendiera una luz en la oscuridad y pudiésemos ver un camino recto hacia Cristo. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Lo que significa que el Espíritu Santo es diferente al Hijo, diferente al Padre. Él no habla lo que quiere, sino lo que oye. Y solo una persona puede oír. Para aquellos sectarios como los testigos de Jehová que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, no es ninguna fuerza, es una persona que oye y que habla. Es lo que dice la Escritura. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aquí viene el Espíritu Santo glorificando al Hijo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí vemos a la persona del Espíritu Santo llevándonos hacia Cristo y no hacia un frenesí de emociones. ¿Entendemos? ¿Comprendemos? No podemos reducir el papel del Espíritu Santo a algo tan pequeño como las emociones. También la palabra nos dice que el Padre glorifica al Hijo. Juan capítulo 12, verso 26 en adelante nos enseña. Dice el Señor: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Quiere estar donde está Cristo? ¿Sí? ¿Quiere seguirlo? Entonces tiene que servirlo. Si alguno me sirve, sígame. Si usted no le sirve al Señor, no lo está siguiendo. Y entonces esta promesa no es para usted. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Quiere ir al cielo? ¿Quiere ir a la ciudad celestial? Pues tiene que servirlo, porque solamente estarán con Él los que le sirven. ¿Ve la importancia de servir en la iglesia? ¿Ve la importancia de ocuparse en la iglesia? ¿Ve la importancia de hacer algo en la obra del Señor conforme a su voluntad y conforme a los talentos que Él le ha dado? Porque déjeme decirle, Dios a usted le ha dado talentos. Nadie vive una vida sin talentos. Sería una vida en desgracia, esto es, fuera de la gracia. Estamos en la gracia, y en la gracia hay talentos, dones, ministerios, llamamientos. ¿Cuál es su talento? ¿Cuál es su don? Más aún, si lo sabe, lo está ejerciendo, está sirviendo. Porque donde está el Señor estarán sus servidores.
y si alguno me sirviere, a mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, dijo el Señor. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Mire lo que dice el Padre de su Hijo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Padre glorificando a su Hijo. El solo hecho de que el Padre se manifestase y fuese oído por personas indignas de escuchar su santa, majestuosa y todopoderosa voz es una forma de glorificar a su Hijo encarnado. Por eso el verso 29 dice: y la multitud que estaba allí habían oído la voz. Decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Entonces hemos visto cómo el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Hemos visto cómo el Padre glorifica a su Hijo y lo glorificaré otra vez. Ahora vemos cómo el Hijo y el Padre se glorifican el uno al otro. Son personas distintas. Se honran el uno al otro. Juan 17, 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Padre glorificando al Hijo, el Hijo glorificando al Padre. Juan 17:1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado, verso 4, en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué significa esta oración del Señor? ¿Se ha preguntado usted qué es lo que está pidiendo Cristo al Padre allí? ¿Qué significa: Padre, glorifica a tu Hijo? Más aún, ¿por qué el Padre debía glorificar a Cristo encarnado? ¿Por qué glorificarlo si aún no había muerto en la cruz? Si aún no había resucitado, si aún no había ascendido al cielo. Para que Cristo fuera glorificado debía cumplirse todo el plan en Él. Él debía morir en una cruz. Él debía resucitar al tercer día. Luego, después de 40 días en la tierra, Él debía ascender para luego llegar al cielo, ser coronado, ser glorificado con aquella gloria que tuvo antes que el mundo fuese, y sentarse al lado del Padre para ser glorificado. Pero Cristo no había hecho eso. Sin embargo, Él le estaba diciendo: Padre, glorifica a tu Hijo. Jesús esa noche pidió que el Padre lo glorificara como Hijo. Glorifica a tu Hijo, y está en mayúscula. La primera letra de la palabra Hijo está en mayúscula, lo que significa un ser divino, la segunda persona de la Trinidad. Y aquí viene, iglesia: glorifica a tu Hijo. No glorifiques al hombre, sino al Dios que es igual a ti en ser y en esencia. Glorifica al Hijo, porque el Hijo ha glorificado al Padre. Jesús esa noche,
podía comprender lo que realmente significaba esa petición. Glorificar, iglesia, y este es el significado, significa magnificar, significa exaltar, significa alabar. Glorificar significa darle honor a alguien, y en este caso significaba reconocer a Cristo como un ser divino en su singularidad y darle honor debido a sus atributos divinos y a su gloria. Usted dirá, entonces Cristo estaba diciendo esa noche: Padre, exáltame, glorifícame, lléname de toda majestad y poder, ¿acaso? No, no era ese el significado. Por las Escrituras sabemos que Cristo, a lo largo de su ministerio terrenal, nunca buscó nada para sí, sino que todo lo que hacía continuamente era glorificar al Padre. Inclusive desde su nacimiento fue para la gloria del Padre. En Lucas capítulo 2, versos 13 y 14 se dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Así que desde el mismo momento que Cristo nació, que se encarnó, cuando sus ojos se abrieron, fue para glorificar al Padre. Y así lo cantaron los ángeles. Cuando Él enseñó, no buscaba gloria propia. Él no buscaba que la gente lo exaltara como gran maestro, sino que siempre buscó la gloria del Padre y reconocía que Él venía porque el Padre lo había enviado. Juan 7, versos 16 al 18. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esto que yo enseño no es mío, es el Padre el que me dijo: vaya y dice esto y esto y esto. Él dice en el verso 17: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que la doctrina no es mía, es de Dios, hablando de su Padre. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Ningún cristiano verdadero busca gloria para sí. No importa la sabiduría que Dios le otorgue, no importa el conocimiento de las Escrituras, no importa si Dios le concede un don en su vida, nunca busque gloria para sí. Todo lo que hacemos, de palabra o de obra, es para la gloria del Señor. Por eso Cristo exhortó a sus discípulos a buscar siempre la gloria del Padre y no la gloria propia. En Mateo 5:16 dijo el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Entonces, ¿para qué son las buenas obras que usted hace? Cuando usted le ayuda al necesitado, cuando usted visita al enfermo, cuando usted le ayuda a la viuda o al huérfano, cuando usted bendice la iglesia del Señor. ¿Para qué son sus buenas obras? Lo dice en el verso: para que vean las buenas obras, sí, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los milagros que Cristo hizo tampoco era para buscar gloria para sí mismo. Mateo 9, 6 al 8 dice el Señor: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres, no a él, al Padre.
Lucas 5, 25 al 26. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos sobrecogidos del asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Lucas 7, 14 al 16. Acercándose, tocó el féretro, iba un muerto dentro del ataúd. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Nunca ve usted a Cristo tomando la gloria para sí? Él podía hacerlo, Él es Dios, pero en su humildad glorificaba al Padre. Durante el ministerio terrenal, el Hijo se sometió a la voluntad del Padre para glorificarlo con su vida. En Mateo 26, 39 dice: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así que vemos a Cristo, al Hijo, glorificando al Padre, viviendo una vida para exaltar, para reconocer la grandeza de su Padre, y para que todos los hombres fueran guiados a alabar al Padre. Vemos también al Padre glorificando al Hijo durante todo su ministerio. Juan 8:54, respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Otra persona diferente, ustedes dicen que es su Dios. Bueno, ese es mi papá. En la transfiguración, el Padre glorificando una vez más a su Hijo. Lucas 9, 28 al 35. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. El Señor se transfiguró. Esto viene de la palabra griega metamorfos, que significa cambiar de naturaleza. Dejó ver esa naturaleza divina que había en él, y su rostro empezó a resplandecer. Su ropa, su vestido blanco y resplandeciente. No había nada más blanco que sus vestidos. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Allí estaba el Señor delante de la ley y los profetas, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, hablaba simplemente por su sorpresa. Estaba totalmente traumado, digo yo, en ese momento. Y mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Allí estaba Cristo glorificado, exaltado en su grandeza, su poder, con Elías al lado de Moisés, Pedro, Juan, Jacobo, viendo ese momento. Y de repente una nube los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Tres personas. El Padre glorificando al Hijo. Este es, no es otro, este es mi Hijo amado.
a Él. Óiganlo. Finalmente el Padre glorificó a su Hijo. Cada vez que daba respuesta a sus peticiones, cuando Cristo oraba, el Padre respondía y obraba. Juan 11, 42 a 55 dice, Jesús empieza a orar y dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo desatarle y dejarle ir. Siempre escuchaba el Padre a su Hijo. Cuando Cristo oró, glorifica a tu Hijo, en verdad estaba pidiendo que el plan eterno de redención se consumara exactamente como se había determinado por el Padre desde antes de los tiempos. Padre, yo quiero que tú me glorifiques permitiéndome ir a la cruz y permitiéndome morir. ¿Quiere ser glorificado así con la muerte? Por amor al Padre. En verdad estaba pidiendo que el plan eterno de redención se consumara en Él. Esa fue la única oración que Cristo hizo y la única petición que hizo esa noche. No pidió poder, no pidió fuerza, dame fuerza para soportar lo que me viene, no. No pidió que sus enemigos murieran y que Él fuera suelto de su sacrificio. Esa noche Cristo solo pidió en su oración que el Padre le concediera la gloria de la cruz, que le permitiera morir para luego resucitar y después victorioso poder ser llevado al cielo, para que se cumpliera el propósito del Padre al establecer ese pacto eterno de coronar a su Hijo de gloria por siempre y para siempre. Cristo sabía esa noche que Él era el sacrificio. Sabía exactamente lo que le iba a acontecer. Pero Él sabía también que con su muerte el Hijo glorificaría al Padre, porque la promesa que había hecho el Padre se cumpliría con su muerte. Y la palabra del Padre, el pacto del Padre, sería hecho verdadero, y por eso el Padre iba a ser glorificado. La cruz mostró la gloria de Dios como ningún otro evento en la historia de la humanidad. Reveló la rectitud, la justicia y la santidad de Dios al requerir la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Pero al mismo tiempo la cruz demostró la gracia, la misericordia y el amor del Padre por enviar a su Hijo Santo a morir por los pecados de quienes no lo merecían. Esa noche Jesús comprendía como nadie que finalmente había llegado la hora de cumplir lo que Dios había prometido desde antes de la fundación del mundo. El costo sería inmenso, pero Él estaba dispuesto a morir y a sufrir para glorificar a su Padre, muriendo voluntariamente en la cruz para así redimir a cada uno de nosotros, sus escogidos. Por lo cual, al obedecer y al ir a ese lugar, glorificó a Dios Padre en su sacrificio. Pero luego, después de su resurrección, después de su ascensión, Él fue coronado por parte del Padre en el cielo y fue
le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. A su resurrección y ascensión, Jesús llegó a ser glorificado como hoy es glorificado, con aquella gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Esto es lo que Cristo tenía en mente esa noche, cuando Juan registró en el capítulo 17, verso 1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.